En comunicación, estamos en comunicación vía Skype con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Vamos rápidamente a preguntarle primero su opinión sobre el discurso del presidente Danilo Medina del pasado viernes sobre la crisis del país, que abordó dos de los aspectos, lo de la salubridad y lo que tiene que ver con la situación económica social del país. Adelante, don Luis, díganos su opinión, por favor. Buenas, saludos, Juan Bolívar. La verdad que en el discurso no pudimos captar realmente el mensaje del presidente. Él habló sobre algunos avances en la lucha contra el COVID y un poco justificando la situación del gobierno. Pero yo tengo que admitirte con toda sinceridad, Juan Bolívar, que no sé cuál fue el centro del mensaje de ese discurso. Lo que sí nosotros pensamos es que todavía estamos a tiempo de hacer un plan que pueda enfrentar exitosamente el COVID-19, y ese plan tiene que hacerse como se han hecho en todos los países, o debería de hacerse como se han hecho en todos los países, con la participación de la mayoría de los sectores del país. Bueno, ustedes han hecho una propuesta que ha tenido acogida ayer por el episcopado de una conferencia o una cumbre de dirigentes nacionales para abordar los problemas no solo de salubridad, sino también las consecuencias económicas y sociales. Y el otro tema, que es el de las elecciones, que están pendientes, esos otros temas. Sí, desde el principio, Juan Bolívar, y conociendo lo que debería de hacerse desde un Estado cuando hay crisis de esta magnitud, y en este caso una crisis sin precedentes en la humanidad, pues yo creo lo que debería desde el principio con esta crisis es ya haber llamado a la unidad de todos los sectores, y más en un momento en que estamos en un proceso de elecciones, porque en ese proceso de elecciones al haber las campañas normales, pues lo que había que convocarnos a todos para que nosotros nos pudiésemos todos concentrar en luchar lo más efectivo y rápidamente contra esta enfermedad, de tal manera de que pudiésemos haber cortado el contagio comunitario lo antes posible, que es la primera fase, y después nosotros adaptarnos a vivir ya con esta enfermedad, pero vivir con la protección necesaria, con mascarillas obligatorias, con el aislamiento social, con el distanciamiento social, como lo dicen todas las normas y los protocolos de la Organización Mundial de Salud. Eso no pasó, y pienso que ha habido algún nivel de improvisación también en esta lucha. Improvisación porque ya teníamos casos exitosos de otros países que habían enfrentado de la manera más correcta esta terrible pandemia. Luis, aquí en la República Dominicana... Bueno, ahí está Adalberto, ¿eh? Sí, ¿cómo está Adalberto? Un abrazo. Aquí en la República Dominicana nosotros hemos tenido un comportamiento del desarrollo de esta epidemia mucho más lento que en otros países. Nos parecemos un poco a América Latina. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Seguirá aumentando esta epidemia? ¿Y cómo este país debería de enfrentarlo, distinto como lo está haciendo hasta ahora? Mira, yo espero que no, siga aumentando, esa es mi esperanza. Lo que sí vemos es que se ha concentrado en algunos sectores sociales, principalmente esta pandemia, y ya está pasando a otros sectores, y eso es lo que tenemos nosotros que evitar. Y por eso era al principio lo que se pensaba era, Adalberto, eran medidas más drásticas en los primeros 15 días, porque ya vamos a tener tenemos aproximadamente ya un mes en cuarentena, y lo que se pensaba eran medidas más drásticas en los primeros 15 días, para entonces cortar
lo que es ese contagio comunitario, pero al mismo tiempo que se hacían esas medidas, con una prueba, teníamos que tener pruebas masivas y gratuitas, que nosotros insistimos desde el principio con eso, e inclusive ordenamos aquellos 40.000 kits que estamos aplicando ahora en cierta medida, aún con las restricciones que nos ha puesto el ministerio, para impulsar de que esos kits que en un momento dijeron que no, porque no funcionaban, de pruebas rápidas, ahora ya están funcionando y se están aplicando. Yo creo que tenemos un subregistro también de la cantidad real, como lo han dicho muchos epidemiólogos, de la cantidad real de contagiados. ¿Y cuál ha sido la práctica exitosa? Que todos los contagiados, aún con síntomas leves o asintomáticos, son aislados en centros. Incluso, no sé si ustedes escucharon al embajador chino en el país que dijo que los contagiados, aún sean asintomáticos o con síntomas leves, no debían de ser dejados en su casa, porque también ellos llevan al contagio, y más en viviendas, muchas veces viviendas de escasos recursos, donde todo el mundo está muy cercano y no se puede tener ese distanciamiento en sus viviendas. Entonces debimos de haber practicado ese aislamiento y al mismo tiempo las pruebas masivas y aislamiento. E inmediatamente, y conjuntamente con eso, pues la cuarentena que iba a cortar en un momento que fuese más drástico, ya se ha esperado demasiado, iba a cortar el contagio comunitario. Eso lo digo yo, pero yo estoy repitiendo lo que es las afirmaciones de los especialistas. Luis, hay una presión obviamente ya de la población que buscarse la vida porque no vive de día a día. Así es. Y a empresarios y empresas que están planteándose ya reanudar actividades. Parece que perdimos un poco de tiempo, pero se está agotando la capacidad de resistencia de la población. ¿Qué hacer ahora mismo? Bueno, esa es la verdad que es una decisión muy importante, Juan Bolívar, que tenemos que tomar. Y es una decisión que tiene que tomar el gobierno ante todas las informaciones que tiene más informaciones que nosotros. Lo que sí ya, evidentemente, especialmente los sectores informales de la población no resisten más. Eso se conoce, y por eso era necesario una cuarentena al principio más drástica para poder resolver el problema más rápido. Y cuando hablo del problema no es que va a desaparecer esta enfermedad, porque nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ella durante un tiempo, y especialmente hasta que surja una vacuna, que esperamos que sea lo antes posible, pero los especialistas dicen que no será hasta antes de unos 10 meses. Entonces hay muchos sectores, y tú sabes que aquí tenemos una economía muy informal, aproximadamente el 58%, son sectores que trabajan del día a día, que no reciben un salario, que no están apoyados por ninguna empresa. Y la verdad que estos sectores, como nosotros lo preveíamos desde el principio, son los sectores más afectados. Inclusive nosotros hablamos de darle un salario universal de 10,000 pesos, y nosotros hablábamos de las fuentes de dónde se iba a buscar ese dinero, y que se hiciera esas asignaciones a través de las asociaciones, los gremios de transporte y las diferentes asociaciones que tenemos, que la hay en el país, en todos los órdenes de esos sectores informales. Eso no se hizo de la manera apropiada, y evidentemente que ya esos sectores no resisten. Entonces, si no resisten, yo creo que tenemos que nosotros prepararnos también para poder ver cómo podemos ir de manera gradual, caminando hacia la normalidad, pero también, Juan Bolívar y Adalberto, con todas las precauciones, por ejemplo, lo que también ya se ha adoptado, las mascarillas,
guantes donde fuese necesario, el distanciamiento social del lugar. Todavía se ven en los bancos que se producen aglomeraciones, en otros lugares los supermercados lo han manejado de mejor manera, incluso en lugares de repartición también de ayuda, especialmente en las escuelas también hay mucha aglomeración. Nosotros, señores, tenemos que convivir con este terrible virus, que también yo creo que tenemos que separar. Tú sabes que hay dos tipos de cuarentena: la cuarentena horizontal, que es de toda la población, y la cuarentena vertical, como le llaman los especialistas, que es también para las personas mayores, los adultos mayores, que son a los que esta enfermedad los golpea más duro. Entonces, todos esos son los análisis que tiene que hacer el gobierno con todas las informaciones que tiene para tomar una decisión. Desgraciadamente a nosotros ni se nos ha dado las informaciones generales del lugar, ni tampoco se nos ha preguntado cuál es nuestra opinión en ese sentido. Bueno, uno de los impactos de esta pandemia es que ha diezmado, ha reducido al mínimo la economía, la estructura económica. Así es. ¿Cómo restablecer la economía, cómo dinamizarla a partir de este descalabro? Porque nosotros tenemos el turismo en el suelo, el comercio en el suelo, bueno, en definitiva la aviación, todo, y la microempresa, por supuesto. ¿Cómo propone Luis Abinader resolver este problema? Mira, Alberto, lo primero que tenemos que resolver es el problema sanitario, es el problema médico. Si resolver el problema sanitario, el problema médico, entonces no podemos hacer los planes de lugar para nosotros entonces poder relanzar la economía. Pero ya nosotros, incluso nuestro equipo económico desde hace un tiempo, y lo está adaptando a cada día, porque este es un proceso muy dinámico, muy cambiante. Nosotros tenemos un plan de relanzamiento ya de la economía. Ese plan de relanzamiento de la economía pues ha seleccionado a varios sectores, como es el sector de la construcción, el sector de la agropecuaria, entre otros, que van a ser los primeros que tienen que impulsar ya y empezar a activar la economía con apoyos especiales y del gobierno que tienen que darle. Ya otros sectores, como es el caso del turismo, pues va a tomar un poco más de tiempo, porque no solamente depende de nosotros, sino depende también de la situación de los países emisores. Pero nosotros nos reunimos en una reunión virtual con la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, y ellos nos dicen que incluso reservas que habían y que estaban prepagadas, habían algunos turoperadores que hablaban hasta de venir a finales de mayo. Cosa que yo lo vi por ese ambiente muy positivo. De todas maneras, en el caso del turismo va a ser gradual, y si tenemos suerte y hacemos la campaña publicitaria que debemos de hacer, veríamos una recuperación importante ya a finales del año. Pero los otros sectores, como el tema de zona franca, se van a tener que adaptar a esta nueva economía, porque, Adalberto, está surgiendo una nueva economía en todo el mundo, donde muchas de las empresas manufactureras, con las cuales también esa industria de zona franca nos hemos reunido de manera virtual, que producían ropa normal para los mercados, ahora están produciendo equipos de protección personal para los médicos, se están produciendo mascarillas y se están adaptando. La industria farmacéutica, que es una industria también muy capaz y muy pujante en la República Dominicana, va a ser una industria que también va a ayudar a la recuperación económica. La minería también, el oro es realmente también los ingresos por concepto del oro serán muy importantes en este momento, más aún cuando el oro ha subido de precio, que siempre pasa cuando hay conflictos de esta naturaleza. O sea, nosotros tenemos un plan y que no puede tener ninguna duda la población dominicana de que vamos a relanzar la economía y vamos a recuperar el dinamismo de la economía dominicana, y aún más, con mucho más desde el gobierno, con mucho más transparencia y mucho más efectividad en lo que se refiere al gasto público, porque uno de los aspectos muy penosos que ha pasado durante esta pandemia es que mientras el país y todo el pueblo dominicano ha sufrido muchas tremendas limitaciones, hemos visto cómo
las compras del gobierno, aunque han tomado medidas en los últimos días, pero parece que se prepararon para todo un esquema casi programado de corrupción, muy penoso y casi criminal en una situación como la que nosotros estamos. Así que nosotros tenemos todo el plan, que hay recetas económicas tradicionales para el relanzamiento y en las cuales solamente hay que identificar los sectores como lo hemos hecho y las fuentes como lo hemos hecho también. Bueno, el gobierno anunció ayer que había suspendido 8 empresas que no cumplieron las licitaciones, las adjudicaciones. Y el día pasado destituyó casi todo el Estado Mayor de una institución del Estado. O sea que ha habido alguna respuesta del gobierno a las denuncias que ustedes han formulado de corrupción o de tráfico de influencia. Lo penoso es que esas acciones han venido después de denuncias, en el caso fueron una parte denuncias del PRM, otra denuncia de la sociedad. Entonces yo me pregunto, solamente se actúa por denuncias. ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? Que son las que tienen que informar al gobierno de estas debilidades, que tienen que informar al gobierno de estas irregularidades. O sea, es un gobierno que está actuando por las denuncias, que está siendo reactivo, que parece que no sabe lo que está pasando en su alrededor, y esa ha sido la tradición en cuanto a la corrupción. Una corrupción que siempre debe de ser sancionada, que siempre debe de ser, debe de actuar y tomar las medidas adecuadas, pero que en este momento de esta situación, de esta pandemia, Juan Bolívar, además de la ilegalidad, se convierte en un acto inhumano y criminal. Bueno, sobre las elecciones, Luis Abinader, ese es el tercer aspecto de los desafíos que ustedes han formulado, particularmente usted, de que deberían discutirse entre el liderazgo político. Ya la Junta Central Electoral fijó una fecha, pero hay resistencia. Ayer un segundo senador del PLD, el de Barahona, se sumó al de Independencia, planteando que no se puede votar antes del 16 de agosto. Y hay un diputado que lo hizo en el fin de semana. Y hay bocinas y dirigentes del partido de gobierno en esa dirección. El PLD no ha fijado posición todavía sobre la nueva fecha. Mira, ¿cómo lo ven ustedes la situación de la perspectiva electoral? Quiero decirte que nosotros no tuvimos decisión no llegamos a opinar sobre la fecha, pero después que la Junta hizo la determinación de la fecha, entonces nosotros lo apoyamos y la Junta también, el magistrado Saladín ha dicho que ellos están preparando todo y que no va a haber ningún tipo de problema en la votación. Nosotros nos vamos a apoyar lo que diga la Junta Central Electoral en este momento. Lo que nos da mucha preocupación es que la gente esté utilizando esta pandemia desde el punto de vista político, Juan Bolívar, cuando yo reitero que nosotros llamamos desde el principio a una gran cumbre donde debiéramos de tratar en primer lugar esta crisis, como tú dijiste, esta crisis sanitaria, de la pandemia universal. La segunda crisis es la económica y la tercera es la crisis política, porque nos tomó en un momento electoral y ninguna de esas tres pues se ha discutido. Entonces aquí nadie puede hablar de manera unilateral en ese sentido. Ya la Junta está haciendo su preparación y vamos a esperar que la Junta continúe con la preparación y prepararnos entonces para ese día, ese 5 de julio, que es un aspecto muy importante desde el punto de vista constitucional. Además, si hay esa presión también ya de otros sectores para ir camino hacia la normalidad, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en otros países, pues lo que tenemos es que ir trabajando en ese sentido y olvidarnos de tratar de aprovechar estos momentos para crear situaciones de otra naturaleza.
Los ayuntamientos... Bueno, ayer aquí en la entrevista con nosotros, Celso Marrancini, un dirigente empresarial, recordó que la última vez que aquí no se hicieron elecciones cuando correspondía fue en el 1964 y costó una revolución y 5.000 muertos. Hay gente Bueno, que cree que podemos pasar el 16 de agosto eso sería fatal sin hacer elecciones. Sí, eso sería algo fatal para la democracia y la Constitución dominicana. Y te repito que esas voces deben de tener mayor respeto a la población y no querer aprovecharse en estas crisis para lograr otros objetivos. Adalberto, perdón, me preguntaba de los ayuntamientos. Preguntaba sobre el tema de los ayuntamientos. Ustedes, como partido, van a controlar la mayoría de los ayuntamientos y entonces ya parece que se cortó un poquito el audio. No, te estoy escuchando. Ok, repito, el viernes se produce el cambio de mando en los ayuntamientos. Ustedes van a controlar la mayoría de los ayuntamientos del país. Peña Gómez reivindicaba el rol de los gobiernos locales y hablaba de la necesidad de apoyarlos, lo cual no ha ocurrido en mucho tiempo en la República Dominicana. Ni siquiera se le cumple con una ley que establecía que el 10% de la recaudación nacional deberían de canalizarse a través de los gobiernos locales. ¿Cuál es el plan que tienen para hacer buenos gobiernos locales? Mira, es bueno aclararle a la población que esa ley del 10% fue una ley de José Francisco que promovió e hizo aprobar José Francisco Peña Gómez, porque en la mayoría de las teorías del desarrollo económico se habla de la inversión y la descentralización de esa inversión según los territorios. Por eso es parte importante de cualquier plan de desarrollo económico la descentralización del presupuesto. Y lo que se quería con esa inversión en los ayuntamientos es descentralizar el presupuesto de tal manera que llegue proporcionalmente según el nivel de población a cada municipio. Pues ahora en los gobiernos del PLD pues no llega ni a un 3%, en vez de un 10%, incluso más cercano hacia un 2%, 2.1, 2.2, es el porciento que se le está dando a los ayuntamientos y obviamente pues no pueden dar las respuestas que necesitan. Nosotros vamos a tratar de gradualmente ir corrigiendo esa situación desde que lleguemos al gobierno. Ahora, ¿qué hicimos nosotros cuando controlamos la mayoría de los ayuntamientos ahora y la mayoría de los ayuntamientos más importantes del país, incluyendo el Distrito Nacional y Santo Domingo Este? Pues creamos una comisión de seguimiento tanto para la transición como también para ayudarles a hacer un buen gobierno. Ayudarles a hacer un buen gobierno en términos de su eficiencia administrativa, en términos de su transparencia, y les recomendamos también en una reunión que sostuvimos con ellos, parte presencial y otra parte virtual, eso fue el pasado domingo, le recomendamos crear una comisión especial para combatir el COVID-19, donde sí ahí puedan haber cumbres municipales para tomar las medidas que tienen que tomarse en cada municipio. Le hablamos también de cómo podían incorporar las necesidades y poder hacer una sinergia entre las necesidades de salud y también crear empleos en sus comunidades, dándole un patrón para que los mismos sastres de sus municipios con todo un lineamiento específico en términos sanitarios puedan allá hacer los equipos de protección personal, crear las mascarillas del lugar también, que pueden ser de tela cuando no son quirúrgicas, para que se puedan reusar, y toda una serie de detalles para que puedan hacer una buena labor y también ayudarlos en la fiscalización y la transparencia, que vamos a hacer todo un lineamiento de acuerdo a los organismos internacionales para lo que tiene que ver con compras y contrataciones y que ellos den el ejemplo de esa transparencia. Y para empezar, hemos decidido hacer una jornada nacional de limpieza que empezaría el mismo sábado 25 y el domingo 26, donde estamos llamando a una gran cantidad de sectores, de compañías que tienen equipos
y organizando la logística para en esos 2 días tratar de limpiar la mayoría de esos municipios que han quedado en situación con mucha basura, con muchos desechos sólidos en las calles por diversas razones. Así que lo vamos a apoyar y semanalmente le vamos a dar seguimiento para que esos gobiernos locales puedan cumplir con la responsabilidad que en cada municipio a ellos le otorgaron. Tenemos la responsabilidad de que con esta crisis para también que ellos contribuyan al distanciamiento social en las áreas comunes, en las áreas públicas, que esas áreas públicas no se conviertan en centros de contagio, especialmente en los mercados, y lo estamos asesorando en todos esos aspectos. Muchas gracias, muchísimas gracias al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader.